Putin elimina a soldados estadounidenses. Quédate hasta el final para ver las inesperadas consecuencias de este conflicto. La crisis en Kursk se ha convertido en un hito decisivo en el conflicto que sacude a Ucrania, ampliando sus ramificaciones más allá de lo que muchos podrían haber previsto. Este episodio no es solo un evento aislado en una guerra ya prolongada, es un eslabón crítico que expone con claridad la creciente implicación de potencias extranjeras y eleva las tensiones a niveles potencialmente explosivos. Lo que comenzó como una disputa territorial ahora ha adquirido proporciones globales, desdibujando las fronteras entre intervención y provocación. La revelación de la presencia de fuerzas estadounidenses en Kursk ha detonado una ola de preguntas que pocos se atrevían a formular abiertamente y ha encendido un fuego que amenaza con propagarse sin control. Todo comenzó cuando imágenes impactantes comenzaron a circular en medios rusos y redes sociales, mostrando los restos de un vehículo militar Stryker destruido en las cercanías de Kursk. Este blindado, emblema de la capacidad táctica y tecnológica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no solo simboliza la fuerza operativa de ese país, sino también su habilidad para operar en entornos complejos y altamente peligrosos. Sin embargo, lo que conmocionó al mundo no fue solo la destrucción del vehículo, sino los detalles inquietantes que emergieron del incidente. Entre los escombros se encontraron los cuerpos de 8 soldados estadounidenses, identificados como miembros de los reconocidos Army Rangers, además de documentos, placas identificativas y una bandera de Estados Unidos. La evidencia era innegable, no se trataba de mercenarios ni de fuerzas locales, sino de una operación directa de una de las unidades más prestigiosas del ejército estadounidense. El impacto de esta revelación fue inmediato y demoledor. Durante meses, tanto Washington como Kiev habían insistido en que la participación de Estados Unidos en el conflicto se limitaba a proporcionar armamento, entrenamiento y apoyo técnico. Este hallazgo desmanteló esa narrativa, planteando interrogantes que resonaron en todo el mundo. ¿Cuántas otras misiones similares podrían estar llevándose a cabo? ¿Qué tan profunda es la participación directa de Estados Unidos en esta guerra? Y, lo más alarmante, ¿qué tan cerca estamos de un enfrentamiento abierto entre las mayores potencias militares del planeta? En Moscú, la reacción no se hizo esperar. El Kremlin, que llevaba meses denunciando lo que describía como una intervención occidental encubierta, aprovechó esta oportunidad para reforzar su discurso. En los medios controlados por el Estado, se presentó este incidente como una prueba irrefutable de que Estados Unidos no solo estaba apoyando a Ucrania, sino que ya estaba operando activamente en el terreno. Funcionarios rusos calificaron la presencia de soldados estadounidenses como una violación flagrante de las líneas rojas estratégicas y advirtieron que las consecuencias serían inevitables. En los círculos nacionalistas rusos, el clamor por una respuesta contundente creció rápidamente, intensificando el sentimiento de agravio entre la población. Mientras tanto, en Washington, el descubrimiento generó una tormenta política. En un principio, los portavoces gubernamentales intentaron minimizar la situación, sugiriendo que los soldados podrían haber estado operando en misiones no oficiales o como contratistas privados. Sin embargo, la evidencia física, documentos oficiales, placas identificativas y la bandera, derrumbó cualquier intento de evasión. La presión se intensificó rápidamente, con miembros del Congreso de ambos partidos exigiendo respuestas claras y cuestionando si estas operaciones habían sido autorizadas por los canales legales apropiados. La administración se encontró en la incómoda posición de admitir la presencia de tropas estadounidenses, aunque con evasivas sobre los detalles específicos de su misión. En Europa, las reacciones oscilaron entre el apoyo y la preocupación. Países como Polonia y los estados bálticos respaldaron a Estados Unidos, argumentando que la intervención era necesaria para contrarrestar la amenaza rusa. Sin embargo, en lugares como Alemania y Francia, el hallazgo suscitó temores sobre una escalada descontrolada. Altos funcionarios europeos comenzaron a advertir sobre el riesgo de que este conflicto, ya devastador, se convirtiera en un enfrentamiento más amplio que podría involucrar a toda la región. La sensación de incertidumbre se extendió rápidamente, dejando a muchos preguntándose si las potencias occidentales estaban calculando correctamente los riesgos de su implicación. En el terreno, las repercusiones fueron inmediatas y palpables. Las fuerzas rusas intensificaron sus operaciones en Kursk, declarando que estaban tomando medidas para eliminar cualquier presencia extranjera en la región. Al mismo tiempo, las tropas ucranianas se encontraron bajo una presión renovada, conscientes de que cualquier error estratégico podría ser explotado por Moscú como justificación para aumentar la intensidad de sus ataques.
La destrucción del Stryker también planteó dudas sobre la vulnerabilidad de las fuerzas occidentales en el terreno. Si un vehículo tan avanzado y bien equipado podía ser neutralizado, ¿qué implicaciones tenía esto para futuras misiones? Estas preguntas comenzaron a rondar tanto en los altos mandos como entre los analistas militares. En los medios y redes sociales, el incidente se convirtió rápidamente en tema de debate global. Hashtags como #Stryker destruido y #intervención oculta dominaron las tendencias, mientras expertos y ciudadanos discutían sobre las posibles consecuencias de esta revelación. Algunos argumentaron que la intervención directa era inevitable, dado el contexto y la necesidad de proteger la soberanía de Ucrania. Otros, sin embargo, calificaron la acción como una escalada imprudente que ponía en riesgo la estabilidad global. El tono de las discusiones oscilaba entre la preocupación y la indignación, con muchos exigiendo mayor transparencia por parte de los gobiernos implicados. Este evento también puso en el centro de atención la capacidad de Rusia para responder militarmente. El hecho de que un Stryker, diseñado para resistir ataques y operar en condiciones extremas, pudiera ser destruido tan cerca del territorio ruso, planteó serias preguntas sobre la sofisticación de las defensas rusas y sus tácticas en el campo de batalla. En algunos círculos, esto se interpretó como una advertencia clara: Rusia no solo está preparada para resistir, sino que tiene la capacidad de golpear incluso a los activos más avanzados de sus adversarios. Con cada día que pasa, el incidente en Kursk sigue generando ondas expansivas en el panorama global. Ha puesto en evidencia lo delgada que es la línea entre la asistencia militar y la intervención directa, y lo rápido que esta línea puede cruzarse en un conflicto tan volátil. En un contexto donde las decisiones se toman en una fina cuerda floja, este episodio ha dejado claro que el margen de error es mínimo y que cualquier movimiento en falso podría desencadenar consecuencias devastadoras. La pregunta ahora no es solo qué sucederá a continuación, sino si los actores involucrados tienen la capacidad y la voluntad de evitar una escalada que podría llevar al mundo a un punto de no retorno. El incidente en Kursk ha desencadenado un torbellino de tensiones que se expande mucho más allá del campo de batalla. Este evento no solo expone la fragilidad de las narrativas oficiales de las potencias involucradas, sino que también pone en juego decisiones que podrían alterar profundamente el panorama geopolítico. Para Estados Unidos, la situación plantea una encrucijada delicada. Reconocer abiertamente la participación de sus tropas implicaría aceptar una escalada que ha negado en múltiples ocasiones, algo que podría sacudir los cimientos de su política exterior y desencadenar un aluvión de críticas tanto en el ámbito doméstico como en el internacional. Negar su implicación, sin embargo, ante pruebas cada vez más difíciles de refutar, pondría en entredicho su credibilidad en un momento crítico en el que su liderazgo es cuestionado por aliados y rivales por igual. Este dilema, más que un simple desafío estratégico, es una prueba de fuego para la capacidad de Estados Unidos de mantener su imagen como una potencia confiable y decidida. Mientras tanto, en el terreno, la realidad se torna más cruda con cada día que pasa. Las fuerzas rusas, reforzadas por la llegada de la temida 106ª División Aerotransportada, han demostrado una capacidad implacable para llevar a cabo operaciones de precisión quirúrgica. Este contingente, altamente entrenado y equipado, ha llevado a cabo ofensivas devastadoras que han dejado a las tropas ucranianas en una situación desesperada. Utilizando una combinación de drones de última generación, misiles de alta precisión y una estrategia de guerra electrónica que ha desarticulado las comunicaciones enemigas, los avances rusos no solo han debilitado las defensas ucranianas, sino que han sembrado el caos entre las filas de sus oponentes. Este nivel de sofisticación en el campo de batalla ha reducido a Ucrania a una posición en la que cada movimiento defensivo parece insuficiente frente a una maquinaria militar que avanza con una sincronización implacable. Kursk, un punto neurálgico que ya tenía un significado estratégico crucial, ha pasado a ser un símbolo del choque de fuerzas entre Rusia y Occidente. Las tropas ucranianas, inicialmente animadas por el respaldo de asesores y equipamiento de la OTAN, intentaron en un principio ganar terreno en esta región clave. Sin embargo, lo que comenzó como una ofensiva con expectativas optimistas rápidamente se convirtió en un revés catastrófico. Rodeadas por las fuerzas rusas, las unidades ucranianas han caído en lo que los expertos militares describen como un caldero, una táctica que busca aislar completamente al enemigo, cortando sus líneas de suministro y cualquier posibilidad de retirada. Las tropas atrapadas enfrentan un dilema brutal: rendirse, con todas las implicaciones psicológicas y simbólicas que esto conlleva, o enfrentarse a una destrucción casi segura.
Este no es solo un golpe táctico, es un duro recordatorio de las limitaciones que enfrenta Ucrania incluso con el apoyo de Occidente. Para Rusia, los acontecimientos en Kursk son más que una simple victoria militar. Representan un triunfo estratégico que permite al Kremlin consolidar su control sobre una región clave y, al mismo tiempo, enviar un mensaje contundente a Occidente. La narrativa rusa ahora se centra en destacar que, a pesar de las sanciones, el aislamiento diplomático y el apoyo masivo de la OTAN a Ucrania, Moscú sigue siendo capaz de mantener la iniciativa en el conflicto. Además, esta victoria tiene un efecto multiplicador. Al liberar recursos y personal militar de Kursk, Rusia puede redirigir sus esfuerzos hacia otros frentes críticos, lo que refuerza su posición general en la guerra. Sin embargo, este éxito no se limita a lo militar. La confirmación de la presencia de tropas estadounidenses en la región proporciona al Kremlin una herramienta poderosa para alimentar su narrativa de que no solo está enfrentando a Ucrania, sino a una coalición occidental que busca socavar su soberanía. Este hecho tiene profundas ramificaciones en el ámbito político internacional. Las preguntas son inevitables y cada vez más urgentes: ¿hasta qué punto están involucrados Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en las operaciones sobre el terreno? ¿Qué riesgos están dispuestos a asumir estas potencias para mantener su apoyo a Kiev? ¿Cómo responderá Rusia a lo que percibe como una escalada directa en su contra? Hasta ahora, Moscú ha manejado la situación con una mezcla de represalias controladas y avances tácticos diseñados para evitar una confrontación abierta con la OTAN. Sin embargo, la presencia confirmada de fuerzas estadounidenses en Kursk podría cambiar radicalmente esta dinámica, empujando al Kremlin a considerar opciones más agresivas y menos predecibles. En las principales capitales de Occidente, el debate es igualmente intenso. En Washington, la administración enfrenta presiones en todos los frentes. Internamente, los críticos exigen explicaciones claras y decisiones firmes, mientras que los aliados internacionales buscan garantías de que Estados Unidos no está al borde de una confrontación directa con Rusia. En Europa, la situación genera divisiones. Algunos países miembros de la OTAN abogan por una respuesta más contundente, mientras que otros temen que una escalada pueda desestabilizar aún más la región. El desafío para Occidente es doble: mantener la unidad de la coalición mientras evita cruzar líneas que podrían desencadenar consecuencias desastrosas. En Moscú, el Kremlin aprovecha este momento para reforzar su narrativa interna y consolidar el apoyo popular a su operación militar especial. Al presentar a Rusia como un baluarte contra la agresión occidental, el gobierno busca fortalecer su legitimidad interna y galvanizar a sus aliados internacionales, particularmente aquellos en el sur global, que ven en esta confrontación un acto de resistencia frente a lo que perciben como un dominio hegemónico de Occidente. Este enfoque, combinado con una campaña propagandística bien orquestada, permite a Moscú consolidar su posición no solo en el conflicto actual, sino también en el escenario global. Lo que está en juego en Kursk va mucho más allá de la región misma. Este episodio podría marcar un punto de inflexión en un conflicto que ya ha redefinido las relaciones internacionales en el siglo XXI. Las decisiones tomadas en los días y semanas venideros tendrán un impacto duradero, no solo en el desenlace de la guerra en Ucrania, sino también en la arquitectura del poder global. Este no es simplemente un enfrentamiento entre dos naciones, es una lucha por la influencia, la soberanía y el control en un mundo que se encuentra en plena transformación. El desenlace de Kursk no será solo una victoria o una derrota militar, será un reflejo de las dinámicas de poder que moldearán el futuro. El conflicto en Ucrania ha escalado hasta convertirse en el centro neurálgico de una batalla no solo militar, sino también política y moral, que tiene en vilo al mundo entero. En las capitales de Occidente, las discusiones sobre una posible intervención militar directa han alcanzado un punto de ebullición, dividiendo opiniones entre quienes exigen una acción decidida para frenar a Rusia y quienes alertan sobre los peligros de provocar una conflagración global. Este debate no es solo una cuestión estratégica, que es un reflejo de las tensiones más profundas que atraviesan el sistema internacional, donde cada decisión parece acercar más a las naciones a un punto de no retorno. En el campo de batalla, la región de Kursk ha adquirido un peso simbólico y estratégico que amplifica la gravedad del conflicto. La reciente pérdida de soldados estadounidenses en esta zona ha sacudido las estructuras militares y diplomáticas, dejando una marca imborrable tanto en las familias de los caídos como en la percepción global del conflicto. Estas muertes no son meras estadísticas, representan vidas truncadas, sueños apagados y un recordatorio brutal de los riesgos que conlleva cualquier implicación directa en una guerra que parece expandirse sin control.
Las imágenes de los cuerpos repatriados y las ceremonias de despedida resuenan como un eco sombrío en las mentes de los líderes políticos, que ahora deben enfrentarse al dilema de cuánto más están dispuestos a arriesgar. Para Ucrania, la situación es igualmente desgarradora, pero desde una perspectiva diferente. Su ejército, que ha demostrado una valentía indiscutible frente a un enemigo implacable, se encuentra bajo una presión descomunal para lograr avances tangibles. En Kursk, donde las expectativas eran altas, los resultados han sido limitados, alimentando un clima de frustración y desesperanza tanto dentro del país como entre sus aliados internacionales. Los soldados en el terreno, muchos de ellos apenas mayores de edad, luchan no solo contra un enemigo superior en recursos, sino también contra el peso psicológico de una guerra prolongada que desafía sus límites físicos y emocionales. Cada trinchera tomada y cada metro defendido se paga con un costo humano que parece no tener fin. El liderazgo ucraniano se encuentra atrapado en una tormenta de presiones internas y externas. Por un lado, la dependencia absoluta del apoyo occidental significa que cada movimiento militar y cada decisión política son observados con lupa por sus aliados, quienes exigen resultados visibles para justificar su continuo respaldo. Por otro lado, dentro de Ucrania, la población civil y las fuerzas armadas esperan liderazgo, esperanza y soluciones en un contexto donde la incertidumbre reina. Esta dualidad ha colocado a Kiev en una posición delicada, donde cualquier error podría no solo erosionar el apoyo internacional, sino también minar la moral de su propio pueblo. La vida para los civiles en Ucrania ha cambiado de forma irremediable. En las zonas más cercanas al frente, las familias enfrentan la devastación diaria de bombardeos, desplazamientos y la pérdida de seres queridos. Los padres intentan proteger a sus hijos en refugios improvisados, mientras que muchos hogares se han visto vacíos, con miembros huyendo en busca de seguridad. En las áreas más alejadas del conflicto, aunque el impacto directo no es tan visible, el peso emocional y económico de la guerra se siente en cada rincón. Las comunidades intentan mantener un sentido de normalidad en medio de la adversidad, pero el miedo y la incertidumbre acechan constantemente. Las imágenes de ciudades destruidas y los relatos de quienes han perdido todo son un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en tiempos de guerra. En Occidente, las historias que emergen de Ucrania alimentan tanto la empatía como el temor. Las escenas de valentía, como soldados defendiendo sus posiciones a pesar de las adversidades, inspiran solidaridad y movilizan recursos, pero también intensifican el miedo a las posibles repercusiones de una escalada del conflicto. En Washington, Bruselas y otras capitales clave, los líderes caminan sobre un terreno minado, conscientes de que cualquier paso en falso podría desencadenar un enfrentamiento directo con Rusia, un escenario que nadie desea, pero que cada vez parece más difícil de evitar. Las decisiones sobre el envío de armas, las sanciones económicas y las declaraciones públicas son cuidadosamente medidas, conscientes de que cada acción puede tener repercusiones imprevistas. Este conflicto ha trascendido las fronteras de Ucrania para convertirse en un símbolo de las tensiones globales entre visiones del mundo opuestas. Para Rusia, la guerra no es solo una cuestión de dominio territorial, sino un intento de desafiar el statu quo internacional y reafirmar su posición como potencia global. Para Occidente, apoyar a Ucrania no es solo un acto de solidaridad, sino una declaración de principios, la defensa de la soberanía, la democracia y el derecho internacional. Sin embargo, estas posiciones enfrentadas han convertido a Ucrania en el escenario de una confrontación que trasciende sus propios intereses, dejando a su población atrapada en el fuego cruzado de una lucha por el poder global. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, el conflicto en Ucrania plantea preguntas fundamentales que el mundo aún no puede responder. ¿Cuánto más podrá resistir Ucrania bajo el peso combinado de la agresión rusa y las expectativas occidentales? ¿Hasta dónde llegará Occidente para garantizar el éxito de Ucrania sin arriesgarse a una guerra directa? Y, lo más importante, ¿es posible imaginar una resolución negociada que satisfaga a ambas partes, o el conflicto está destinado a prolongarse hasta que una de las partes quede completamente agotada? Estas preguntas no son meramente retóricas, son el núcleo de una crisis que amenaza con redefinir las reglas del juego en el siglo XXI. Cada día que pasa sin una solución clara profundiza las heridas y amplifica los riesgos. El conflicto en Ucrania ya no es simplemente una tragedia nacional, que es un desafío global que pone a prueba los valores, la resistencia y la capacidad de las naciones para evitar que las diferencias se conviertan en destrucción. El reloj sigue avanzando, y con cada segundo que pasa, las decisiones que se tomen hoy determinarán no solo el futuro de Ucrania, sino también el de un mundo que observa, dividido entre la esperanza y el temor.
La batalla en Kursk ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que un simple conflicto regional, que ahora es el centro de atención mundial, un acontecimiento que concentra tensiones acumuladas durante años en el tablero internacional. Lo que comenzó como un enfrentamiento aparentemente localizado ha desatado una ola de incertidumbre que afecta a gobiernos, economías y sociedades enteras. En cada rincón del planeta, los ojos están puestos en los desolados paisajes de Kursk, donde cada explosión, cada maniobra militar, parece acercar al mundo a un desenlace impredecible. Es imposible no sentir la magnitud de este momento histórico, que amenaza con reconfigurar las relaciones globales y desatar consecuencias que pocos se atrevían a imaginar. La reciente destrucción de un vehículo Stryker, una de las joyas de la tecnología militar estadounidense, y la pérdida de vidas humanas han marcado un punto de inflexión que resuena con una intensidad alarmante. Este incidente no es un simple dato en el contexto de una guerra, es un símbolo poderoso de cómo las fuerzas en conflicto están empujando los límites de lo que hasta ahora parecía controlable. En el rostro de los líderes internacionales se refleja la preocupación, mientras en los hogares de miles de ciudadanos se despierta el temor de que esta crisis supere las fronteras del campo de batalla y envuelva al mundo entero en un enfrentamiento sin precedentes. Es un recordatorio crudo de que estamos a solo un paso de un punto de no retorno, un umbral que, una vez cruzado, no dejará lugar para arrepentimientos. Este conflicto ha puesto a prueba las capacidades de respuesta y la determinación de las potencias mundiales. En cada despacho, desde Washington hasta Moscú, las estrategias se están replanteando con urgencia, evaluando los riesgos de intervenir o mantenerse al margen. Cada movimiento en este tablero geopolítico es analizado con detenimiento, ya que una decisión equivocada podría desencadenar una cadena de eventos catastróficos. Pero el dilema persiste: ¿es posible detener esta espiral de violencia sin provocar una escalada aún mayor? ¿O estamos destinados a presenciar cómo la falta de acción, o el exceso de ella, nos arrastra hacia un desenlace aún más devastador? Las implicaciones económicas ya están dejando huellas tangibles. Los mercados globales reaccionan con volatilidad, las cadenas de suministro enfrentan interrupciones y el costo de la energía comienza a dispararse. Lo que ocurre en Kursk no solo afecta a las partes directamente involucradas, sino que repercute en todos los rincones del planeta. Los efectos son tan amplios como profundos, desde las tensiones políticas entre aliados hasta las preocupaciones cotidianas de quienes ven cómo esta crisis afecta sus vidas de maneras que nunca imaginaron. Es un recordatorio inquietante de que, en un mundo interconectado, ningún conflicto está realmente aislado. Pero detrás de los números, las estadísticas y los análisis fríos, hay un rostro humano que no puede ser ignorado. Las historias de quienes sufren las consecuencias directas de esta guerra son desgarradoras: familias separadas, comunidades destruidas, niños creciendo bajo el sonido constante de los bombardeos. Cada día que pasa sin una solución es un día más de sufrimiento para quienes se encuentran atrapados en el epicentro de esta tragedia. Las lágrimas, el miedo y la incertidumbre de quienes han perdido todo son un recordatorio constante de que las decisiones tomadas en salas de reuniones lejanas tienen consecuencias reales y devastadoras para millones de personas. La atención mundial está puesta en Kursk, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos realmente prestando atención de la manera adecuada? Este momento exige algo más que preocupación pasajera. Exige acción, compromiso y una reflexión profunda sobre lo que está en juego. Las decisiones que se tomen ahora no solo determinarán el desenlace de este conflicto, sino que también marcarán el camino hacia el futuro. La historia nos observa, y la forma en que respondamos a este desafío será recordada por generaciones. ¿Seremos capaces de tomar decisiones que prioricen la paz, la justicia y la humanidad, o permitiremos que el miedo y la inercia nos conduzcan hacia el abismo? Tu opinión y tu perspectiva importan más de lo que imaginas. Este es el momento de alzar la voz, de compartir ideas, de debatir y de cuestionar. ¿Crees que el mundo está haciendo lo suficiente para abordar esta crisis? ¿Qué acciones crees que podrían evitar una escalada aún mayor? Tus reflexiones pueden inspirar conversaciones que lleguen más lejos de lo que crees. Queremos leerte. Queremos saber qué opinas. Este es un momento crucial, no solo para los líderes que toman decisiones, sino para todos nosotros, como ciudadanos del mundo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a una comunidad global que busca comprender y actuar ante uno de los momentos más desafiantes de nuestra era. Este no es solo un canal de análisis, es un espacio para construir una visión colectiva sobre los eventos que están moldeando el presente y el futuro.
Suscríbete para mantenerte informado y formar parte activa de este diálogo histórico. Lo que hagamos hoy será recordado mañana. Y tú eres parte de esa historia.